Hola, mi nombre es Lourdes Levet y a partir de este video estaré haciendo el comentario de brujas parteras y enfermeras. El texto comienza atribuyéndole ciertas características a las mujeres de la antigüedad, que eran anatomistas, que fueron las primeras farmacólogas, que fueron las primeras consejeras, que fueron de algún modo las primeras médicas que atendían las enfermedades de las personas que se encontraban a su alrededor. Es por esta razón que llegaron a denominarlas como mujeres sabias. Sin embargo, el respaldo de las leyes que le daban a las autoridades de aquel entonces le permitían aprovecharse de estas y catalogarlas como charlatanas o brujas. A lo largo de la historia se ha visto la subordinación que tienen las mujeres en la sociedad. Si las mujeres eran tan autónomas y tan osadas al trabajar a través de la experiencia y prestar un servicio mediante esta, ¿por qué entonces se dejaban subordinar de tal manera que desmeritaban su trabajo? Y es por la misma razón de todos los tiempos. Ahí colocan un ejemplo que me pareció bastante relevante y es que decían, la enfermera simplemente eh, calla y cumple las órdenes del médico. Pero ¿qué pasa entonces si al no hacer un comentario, al no preguntar, al seguir simples órdenes, se equivoca y comete errores en los cuales se puede ver gravemente perjudicado? Debido a esto, el texto nos enseña que se desprenden dos grandes factores que permiten o hacen en realidad la subordinación en las mujeres en el papel, en este caso como profesionales en la salud. Y es que la presión de los trabajadores sanitarios y el predominio de los profesionales masculinos. De estas dos partes se desprenden lo social y lo político. A lo largo de los años, las mujeres han tratado de luchar por lo que quieren, por sus derechos, y es por esta razón que está escrito o se fundamenta este texto. Lo político y lo social han hecho que los derechos de las mujeres se vulneren de tal manera que se le dé mayor relevancia a la educación del hombre antes que al de las mujeres, cuando debería ser en igualdad de condiciones. Esta desigualdad entonces solo hizo que la mayoría de las sanadoras fueran condenadas en una hoguera. Claro, eran tratadas como brujas. Eran oprimidas bajo un fenómeno social bastante arraigado que desmeritaba siempre la labor de estas personas que las catalogaban como sanadoras. Sin embargo, aquellos que las catalogaban como brujas le caracterizaban ciertos delitos y entre ellos saqué tres bastante relevantes. Las acusaban de los crímenes sexuales en contra de los hombres. Las acusaban por organizarse, por reunirse y las acusaban por tener ciertos poderes mágicos que le otorgaban la salud a las personas, que tenían la capacidad de curar. Y de hecho se les acusaba por tener capacidad en medicina, más que todo en el área de obstetricia. Pero lo que realmente me llama la atención en esta parte de las brujas es que el método el medicamento que ellas usaban se regía a través de las plantas, de los medicamentos naturales y tradicionales. Entonces tenían un, un, un medicamento que lo denominaban como cornezuelo, que es una sustancia que hace que, que contraste los dolores del parto, ¿sí? Entonces llama la atención porque en la actualidad, para acelerar
para acelerar las contracciones y prevenir las hemorragias se utilizan sustancias que tienen cornezuelo. Entonces, sí se ve o sí doy a entender cómo que juzgaban y acusaban a estas mujeres, pero en la actualidad se basan en aquellos medicamentos que ellos usaban para contrarrestar ciertos tipos de enfermedades o situaciones críticas que se le podían presentar. Ya después que se fue, a partir de los años, que se fue como que estableciendo la ciencia médica moderna en el mundo, se presenta algo bastante importante para nosotros como estudiantes de enfermería. Y ahí lo titulan como la dama de la linterna. Ya entonces en ese tiempo existían de alguna u otra manera las enfermeras, ¿sí? Pero estas enfermeras se le otorgaban trabajos que aparentemente eran superfluos y que la remuneración era bastante escasa. Seguían de alguna u otra manera desmeritando el valor del trabajo de las personas o en este caso de las mujeres que proporcionaban un servicio a la comunidad. Pero lo relevante de todo esto es que primero comienza por la falta de una buena remuneración y por trabajos superfluos. Pero llama la atención que ya habían hospitales y que esos hospitales tenían enfermeras. ¿Qué pasaba entonces? Esos hospitales eran bastante descuidados y las enfermeras tenían mala reputación. Se les catalogaba como prostitutas, como ladronas, como personas descuidadas que simplemente estaban ahí por estar y que su labor de alguna u otra manera era el cuidado de pacientes marginados o marginales moribundos, etcétera, etcétera. Entonces, es donde aparece Florence, porque si bien es cierto, de hecho hasta se le hicieron investigaciones a esos hospitales y no encontraban ni siquiera un pedacito de jabón. Entonces ya se podrán imaginar en las condiciones en que estaba el hospital y las capacidades que tenían las enfermeras. Bien, es cuando aparece Florence. Florence quiso darle un vuelco como reformadora a esa situación que se estaba presentando. Entonces, con la ayuda de Dorothy Deeds, lograron de alguna u otra manera reclutar muchas personas, como decía ahí, pulcras, cultas, sobrias, como decía el texto, me recuerdo mucho esa palabra, para que pudieran ejercer y dar a conocer que la enfermería la pueden llevar personas con valores morales y éticos. En medio de una guerra, y gracias a que Florence reclutó mujeres, ese equipo logró sostener la linterna mientras se le hacía el proceso de curación y sanación a los heridos. Entonces por eso se le determinó la dama de la linterna. A raíz de eso pudieron ver que las enfermeras eran necesarias, que las enfermeras podían tener valores, que las enfermeras podían ser mucho más que simples aseadoras de hospitales. El médico comenzó a ver la necesidad de tener como... Entonces, los médicos al ver la necesidad de que necesitaban enfermeras que hicieran realmente su labor de una manera adecuada, comenzaron a crear nuevas universidades donde se emitiera conocimientos para que una persona ejerciera la enfermería como debería ser. Me llama muchísimo la atención porque a raíz de el cambio de una persona que le transmitió además a otras más, que en este caso fue Florence, que se caracterizaba y como una
persona abnegada, una persona de devoción, de vocación, que trabajaba con el corazón y que podría ser esa enfermera que se preocupa por sus pacientes, así como las madres se preocupan de sus hijos y que también ponía el orden si era necesario, así como también las madres colocan el orden en determinadas ocasiones. Entonces, sí, a través de este texto vemos cómo a lo largo de la historia y a través de personas que se llenaron de valor, a través de mujeres que quisieron luchar por sus derechos, hoy la enfermería, hoy las personas, las mujeres que trabajan en el área de salud son quienes son gracias al esfuerzo que hicieron ellas. Y es posible que en estos momentos la desigualdad social, política y económica en las mujeres del área de salud, en este caso, se vea, porque sí se ve. A pesar de todo esto, se ha visto el fruto de esos grandes esfuerzos. Entonces, en mi opinión, la invitación es esa, a que sigamos luchando, a que sigamos dando lo mejor de nosotros como estudiantes y de aquellos como profesionales de la salud. Entonces, esto es lo que nos enseña brujas, parteras y enfermeras.